Bien, mis queridos hermanos, ya estamos aquí de regreso en Atrévete a Ser Diferente. Quien les habla, Juan Alberto Echeverría. Hoy estamos hablando de la confesión y el perdón, y comenzamos hablando de la conciencia individual, de la conciencia colectiva, de lo que es realmente el pecado, la mancha, la suciedad, y luego del sacramento de la confesión. Como antes el salmista va hablando cómo se siente él cuando no se ha confesado, y por eso el Señor viene a instituir el sacramento de la confesión. Y luego vemos por qué es que las personas no se confiesan. No se confiesan porque no quieren salir de su estado de culpa, de pecado. Quieren seguir en el pecado. No se confiesan porque tienen un pecado superior, que es el pecado más grande de todos, que es la soberbia, y entonces se creen muy santos y entonces comienzan a juzgar a los sacerdotes y a juzgar a todas las personas. Otros porque tienen miedo de volver a caer, entonces no confían en la misericordia de Dios. Y eso es precisamente lo que le dice el Señor a Sor Faustina. Dice: me duele que las almas no confíen en mi misericordia, que es un inmenso mar mi misericordia. Es decir, cuando tú sientas la necesidad de confesarte, no importa lo que hayas hecho, Dios te va a perdonar los pecados. Narra la historia de unos evangelios apócrifos o de unos evangelios tal vez que han sido dictados a una persona que obviamente no está reconocida como el canon de la Biblia, pero son unos textos bien interesantes que hablan de que cuando Judas entregó al Señor y lo mató, dice que se iba a suicidar. Y entonces pasó por donde María, y María, mirándolo con su mirada tierna y dulce, le dice: Judas, Jesús te va a perdonar, porque ella ya sabía lo que le iba a hacer. No lo hagas, porque Jesús te va a perdonar. No te preocupes, yo también te perdono. Y él dice: yo no merezco perdón, porque he sido un matricida, porque te he matado a ti, y un deicida, porque he matado a Dios. Y fue y se quitó la vida. ¿Sabes? Ese es precisamente uno de los pecados contra el Espíritu Santo que más ofende, que es no confiar en la misericordia de Dios. Y tengo un texto muy bonito que está en Isaías, en el capítulo 1, verso 18, para que tengas claridad de que todos los pecados tienen perdón, todos, a excepción del que ya comentamos, que es el del que peca contra el Espíritu Santo. Dice así: el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Es decir, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, ¿cuál es el rojo más vivo? El rojo más vivo es la sangre. Aunque hayas abortado, aunque hayas matado, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, todos los pecados son susceptibles de perdonar. No tengas miedo de irte a confesar. No importa lo que hayas hecho ni cuántas veces hayas caído. Cuando te vas a confesar, vas a las piscinas de la gracia. Te vas a lavar en la presencia del Señor. Él te está esperando con sus brazos abiertos. Él te está esperando con su costado y con las llagas de sus manos abiertas para decirte: hijito, hijita, ven y te sumerges en el mar de mi misericordia. Aquí te estoy esperando para perdonarte porque te amo. Porque así lo hice en la cruz, cuando extendí mis brazos y miré al cielo y le dije al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor te ha justificado, pero Él quiere que tú y yo seamos humildes, porque solamente en la humildad podemos recibir su gracia y su perdón. Por eso es que la humildad jamás va a ir al infierno, jamás. Cualquier otra virtud podrá ir al infierno, pero la humildad jamás podrá ir al infierno, porque la humildad es la base de todas las virtudes. Entre ellas es reconocernos miseria, reconocernos barro e ir y confesarnos con el Señor. Suele suceder que el espíritu del mal quiere meternos miedo, quiere asustarnos, quiere hacernos retroceder. Y claro, la carne siempre es débil, siempre va a ser débil la carne. Dice allí San Pablo en Romanos, en el capítulo 7, verso 14 al 24. Dice: no entiendo lo que me pasa, lo que no quiero hacer es precisamente lo que hago. Y aquello que quiero hacer no lo puedo hacer, desdichado de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Solamente Dios en Cristo Jesús. Es decir, San Pablo, que era un hombre santo, que había tenido un proceso de conversión, que había ido hasta el tercer cielo y había visto cosas que a ningún otro se le habían mostrado, ese hombre santo estaba luchando contra su carne, porque era un hombre que también cometía pecado. Ahora, ¿qué nos esperará a ti y a mí?
Y el Señor te dice, aunque eso pase, aunque te pase eso a ti, no importa, aquí te voy a estar esperando. Te espero para rodearte con mi misericordia. Miremos lo que dice la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 1. Es una belleza, porque si tú te has confesado y has vuelto a caer, no importa, levántate, rápidamente ve y busca a un sacerdote y vuélvete a confesar. Es como el caso de quien lava el automóvil. Entonces lo lava, lo tiene bien brilladito, bien limpio, y de pronto lo saca. Y quizá viéndolo limpio, ve que adelante hay un charco, un poco de agua, y dice, no lo voy a pasar por ahí. Entonces se orilla, se va más despacio, y luego lo evita, y evita otra cosa, y evita la otra, pero de pronto comienza a llover más, y a llover más, y los carros empiezan a salpicar su ventana, y su carro se va llenando ya de un mugrecito permanente, y ya después, con ese mugre permanente, ya el hombre se mete por entre el charco, ya se mete por entre el barro, se monta en los andenes, ya no le importa. Por eso cuando una persona no asiste asiduamente al sacramento de la confesión, ya no le importa que su alma esté sucia, dice, total, un pecado más, ya que importa. Y sí importa, porque en la medida en que te vas manchando más, va a ser más difícil que vuelvas al camino correcto, porque estás generando un hábito en tu vida. Y es difícil quitar los hábitos. No es difícil perdonar en el espíritu. Lo más difícil es cambiar el hábito. Por eso, en la medida en que hagamos el hábito de la confesión frecuente, también vamos a entrar en conciencia de hacer nuevos hábitos. Por ejemplo, el de no estar diciendo malas palabras, vulgaridades, maledicencias, groserías, como quiera que le llames. Nos acostumbramos a maldecir, a hablar mal, a odiar, a aborrecer. Nos acostumbramos a la pereza, a la fornicación, a la mentira. Todos los días nos acostumbramos a estas cosas, y en la medida que vamos teniendo la conciencia, porque eso es lo que hace el sacramento, nos va limpiando y nos va afinando para que nuestro hábito realmente tenga pues el verdadero sentido. Entonces, mira lo que dice el texto en 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque, si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo, y Él es justo. Antes de este versículo, en el capítulo 1, este es el capítulo 2, pero en el capítulo 1 dice, si alguien dice que no tiene pecado, hace parecer como si Dios fuera mentiroso. Porque todos tenemos pecados. Ahora, te confesaste y volviste a caer. Levántate, rápido, ahí mismo, sal corriendo, ve donde el sacerdote y vuelve a confesarte. Hay un libro muy bueno del padre José Antonio Fortea, que se llama Suma Demoníaca y Exorcística. En ese libro de exorcística, refiriéndose a las enfermedades de la mente y a los pecados de los hombres, se refiere al penitente que va y confiesa los pecados y que siente que va perdiendo la batalla, porque va y se confiesa de lo mismo y se confiesa de lo mismo. Dice, ese penitente a veces vive desalentado y desanimado sin darse cuenta que el mismo sacramento lo ha hecho ponerle una barrera de contención a unas fuerzas del mal que se hubieran desbocado peor en su vida. Es decir, así no te quites ese pecado, por lo menos no te has desbordado peor. Y para eso también sirve el sacramento de la confesión. Entonces, fijémonos que la gran mayoría de las veces no nos confesamos es porque somos personas soberbias, porque queremos que, o mejor, nos da pena arrodillarnos delante de alguien o que otra persona vea nuestra debilidad, nuestra miseria, porque eso es orgullo, eso es soberbia. Tan pronto veas un sacerdote, ve y confiesas tus pecados. Te voy a decir, una de las causales para excomunión y para quitar la investidura de sacerdote es haber divulgado un pecado de una persona. Por eso quédate tranquilo, que el sacerdote jamás va a divulgar tus pecados ni te va a juzgar. Él lo que va a hacer es un instrumento de bendición para ti, para tu vida. Cuando tú ves un sacerdote caminando lejos, estás viendo la puerta de la entrada a la gracia. Sal corriendo y búscalo y dile, Padre, necesito confesarme. Y cuando te confiesa, volviste de nuevo a la gracia. Tengo una coterránea mía de Colombia que se llama Gloria Polo. Gloria Polo es una odontóloga de la Universidad Nacional de mi país, a quien, yendo con su sobrino para la universidad, estaba lloviendo y un rayo los impactó. Ella y su sobrino quedaron sin vida en el piso. Luego a ella la alcanzan a revivir tiempo después y están todas las noticias, exámenes médicos y todo lo demás. Creo que aquí en este canal han pasado varias veces. Pues Gloria, el Señor le muestra el cielo, el purgatorio y el infierno y le muestra todos sus pecados. Y ella le dice, Señor, ¿por qué no me mostraste mis pecados
de los 13 años para atrás, si yo cometí varios pecados. Y el Señor le dice, porque fue la última confesión en gracia que hiciste, la última. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay confesiones que no son en gracia? Sí, Señor, hay confesiones que no son en gracia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, te confiesas de un pecado del cual no estás arrepentido. Por eso te dije al principio que es muy importante que si no tienes arrepentimiento, pidas dolor de pecado. Pídeselo al Señor con todas tus fuerzas. Y si te esfuerzas por pedírselo, te aseguro que poco a poco se va haciendo en ti la conciencia del dolor. Segundo, propósito de enmienda, es decir, quiero no volverlo a hacer. En este punto, en el de no quiero volverlo a hacer, entra en ti y en mí pero voy a volver a caer, ¿qué voy a hacer? No pienses en eso, no le des más vueltas a eso. Solamente di, quisiera no volverlo a hacer. Es más, quiero no volverlo a hacer. Eso ya basta para que tengas el propósito realmente de cambio. Aunque sabes que tienes una debilidad, pero le vas a pedir las fuerzas al Señor. Recuerda lo que dice Juan 15:5. Sin mí nada podréis hacer. Sin el Señor no podemos combatir estas inclinaciones pecaminosas que tenemos todos. A todos nos pasa, todos tenemos malos pensamientos, malos genios, a veces se nos salen mentiras, murmuraciones, comentarios. A todos nos pasa, a todos. Pero hay que ir puliendo este vestido espiritual, lavándolo cada que podamos delante del sacerdote. Entonces, dolor de pecado, propósito de enmienda, que es arrepentimiento de corazón, propósito de enmienda. Confesión de boca, cumplimiento de penitencia y reparación de culpa. Hay personas que van a confesarse y no confiesan ciertos pecados porque les da vergüenza con el sacerdote. Solamente se confesaron de 3 o 4. Esa es una confesión que quedó inadecuada, porque luego tú vas a recibir una comunión y recibes la comunión y es una comunión sacrílega porque estabas en pecado que no confesaste. O sea, no dijiste la verdad, pecaste. Porque la mentira no es solamente decir mentiras, sino también ocultar verdades. Eso es parte de la mentira. Así que en este proceso, si te falta el arrepentimiento, pídeselo al Señor. Luego, confiesas de boca. Propósito de enmienda, confiesas de boca delante del sacerdote. Luego, el sacerdote te pone una penitencia. Normalmente es hacer una obra de caridad o algo así. Yo preferiría a los sacerdotes que pusieran este tipo de penitencias. Yo no soy quien para decirlo, pero prefiero eso a que le digan a las personas, rece 2 Padres Nuestros y 3 Ave Marías. Porque si bien es cierto, la oración tiene sentido, la oración no es para calmarle el hambre a Dios de oraciones. Y eso es lo que pareciera que estamos acostumbrados a vivir. La oración es donde Dios nos hace el favor de encontrarse con nosotros y sanar nuestro corazón. Entonces, cumples tu penitencia y luego reparación de culpa. ¿Y qué reparación de culpa? Es tratar de trabajar ahora en contra de ese pecado a favor del bien. Por ejemplo, una persona que abortó, que hay algunos pecados, digamos, que solamente los perdona el obispo. Pero vamos a suponer que esta persona abortó y se lo perdonó el obispo. Ahora esa persona, para reparar su pecado, tiene que trabajar a favor de la vida. Es decir, tiene que trabajar pro vida. Ahora bien, en este momento, tú te has confesado. Te levantas del confesionario y quiero que tengas absolutamente claro que todos tus pecados te fueron perdonados. Todos, absolutamente todos. Y algo más grande todavía es que el Señor no vuelve a acordarse de tus pecados. Eso está en Ezequiel, en el capítulo 18, verso 21 al 23. Es una belleza de texto. Dice así: y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y cumple todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá y no morirá. Yo no volveré a acordarme de todo lo malo que hizo y él vivirá por hacer lo que es recto. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Es palabra de Dios. Dice, yo no volveré a acordarme de los pecados. O sea, quedan totalmente borrados. Por eso es que a Gloria Polo le dijo, no tenías pecados de ahí para atrás. ¿No te parece un Dios muy grande? Por eso, haberle entregado a la iglesia este sacramento tan maravilloso. Pues claro, nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, como lo dice aquí la palabra de Dios, no le gusta eso. Por eso, cuando hubo la protesta en la iglesia y la división de la iglesia en el año 1500, el mayor daño, el mayor de los daños, oiga bien lo que le estoy diciendo, que le hizo al ser humano el mal, la nueva era y este movimiento, fue arrancarle los sacramentos, porque eran la puerta de nuevo entrada a la gracia.
Ese fue el peor daño. Por eso tú vas a cualquier sitio que no sea la iglesia católica y dicen, ¿y tú para qué te confiesas? Confiésate con Dios. ¿Qué te vas a confesar con otro que es más pecador que tú? Pues no, no es así. Porque el Señor quiere ver humildad en tu corazón. Y solamente confesando se requiere la humildad. Recuerdo un sacerdote muy prestigioso de mi país, se fue a un congreso a Nueva York. Y terminando el congreso iba camino a los camerinos. De pronto viene un hombre y lo para y le dice, padre. Dice, sí, cuénteme. Padre, ¿usted me puede confesar? Dice, pero ahorita, padre, por favor, confiéseme. Bueno, lo voy a confesar. ¿De qué pecados te acusas? Bueno, se confiesa. Entonces el sacerdote levanta la mano, hace la oración y dice, yo te absolvo de tus pecados con el poder que me da la iglesia, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, siquiera, padre, eso era lo que yo quería escuchar. Yo soy un pastor evangélico, pero yo quería escuchar que Dios me perdonara a través de un hombre y nunca lo había logrado. Hoy vine a hacerlo y este hombre se convirtió finalmente al catolicismo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que tú necesitas ser perdonado. Él no te dejó ángeles para que te confesaras. Si hubieran sido ángeles, los hubiera puesto, pero no eran ángeles. Es un hombre el que tiene que ser intermediario. Para eso estableció su iglesia, para eso estableció el orden sacerdotal, para que nos acompañaran en este camino hacia la eternidad. Y es de lo que el Señor quiere que tú vivas en este proceso de santidad para tu vida. Que no te quedes allí arrastrándote ni comiendo miseria porque eres orgulloso, porque eres vanidoso, porque eres soberbio. No, que te levantes rápidamente y vayas a recibir el sacramento de la confesión, de la gracia, para que vuelvas a estar de nuevo en la gracia de Dios. Ahora sigue otro proceso, que es un proceso bien interesante, que es el proceso de la reparación. Y este me fascina, porque el Señor nos regala muchas oportunidades de reparación. Ahora, vuelvo a repetirte, yo no quiero que tú te vayas a confesar porque te toca. ¿Cómo quisiera hoy hablarle a lo profundo de tu corazón y tocar las fibras más íntimas de tu ser? Para que te enamoraras de Jesús y desde allí tomaras la decisión de entrar de nuevo a la gracia. No es porque te toque. Dios no quiere que tú te conviertas por miedo, ni que vayas a confesarte porque tocó, ni porque la iglesia lo impone. Todo lo que el Señor nos regala a través de la iglesia son regalos. Tú los recibes o no los recibes. Por eso, si te das cuenta, es la única iglesia del mundo que respeta más que nadie la libertad del ser humano. La respeta, sugiere sí, acompaña sí, ama sí, pero respeta poderosamente la libertad del ser humano. Entonces, ya has tenido dolor de pecado, luego entonces te vas a confesar, haces tu oración o haces tu ofrenda, lo que el sacerdote te haya pedido, y entonces te vas a confesar, lo haces y ahora comienza el proceso de la reparación. En este momento hay un punto importantísimo, y es que el maligno se va a meter a acusarte ahí. No tienes derecho al perdón, eres un miserable, es que lo que hiciste es muy malo, ¿para qué? Mira, otra vez vas a caer. Y ahí comienza una batalla fuerte. Ahí necesitas orar muchísimo. Y ahorita te cuento en el siguiente corte por qué necesitas orar mucho. Ya regresamos aquí en Atrévete a Ser Diferente.